Buenas tardes, amigos de la red de Facebook, amigos de la comunidad milagreña y de todo el país. Para mí es una enorme satisfacción estar con ustedes en esta transmisión que la va a reproducir también la Radio Voz de Milagro a nivel de toda la comunidad del país sobre un tema muy importante: nuevas esperanzas para la cura definitiva del COVID-19. Todos sabemos la repercusión que ha tenido en los últimos tiempos esta enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, un virus denominado SARS-CoV-2. Este virus, que fue descubierto a finales del mes de diciembre del 2019 en China y que produjo ese contagio masivo en la población de Wuhan, que generó miles de muertes y que posteriormente esta infección se trasladó al continente europeo, afectando la ciudad sobre todo la parte de Lombardía en Italia, ha generado una verdadera catástrofe humanitaria. Y no estoy exagerando, es una verdadera catástrofe humanitaria lo que ha producido el COVID-19 en todo el mundo. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió verdaderamente para que esta tragedia, esta hecatombe, haya traído las connotaciones de muertes y dolor a todo el mundo. Pues bien, eso es lo que vamos a analizar, sobre todo de la perspectiva de la esperanza, porque ya nosotros, los milagreños, los ecuatorianos y todas las personas que me están viendo por Facebook Live a nivel de todo el mundo, pueden ellos indicar su dolor, lo refleja prácticamente todo. Ese dolor de haber perdido seres queridos, amigos, entrañables, no haberles podido una despedida como verdaderamente merecían. Aquí en Milagro también hemos tenido ese dolor. Colegas médicos, en el caso mío, familiares, personas de nuestro entorno cercano, grandes profesionales, grande gente de nuestro pueblo, porque este virus ha irrespetado toda condición social, económica. Ha sido una verdadera destrucción de vidas, destrucción de hogares y destrucción de economía. Pero al margen de todo eso, nosotros los que nos identificamos con una filosofía humanista, como es el caso mío, yo soy cristiano gnóstico, no podemos perder la esperanza. Y gracias a Dios, la ciencia, la investigación está dando poco a poco claves importantes para poder combatir los mecanismos de producción de la enfermedad COVID-19. Si nos detenemos un poco a ver lo que sucedió en los primeros meses de este año, vimos como paulatinamente el COVID-19 comenzó a afectar en primera instancia a China. Luego Europa, Italia fue donde este virus hizo destrozos significativos en cuanto a nivel de mortalidad y casos clínicos de personas contagiadas. Pero también está el resto de Europa, que también se vio afectada. Ciertos países más, ciertos países menos. Y aquí en Latinoamérica se vivía un ambiente de tranquilidad en el mes de febrero, en los inicios de febrero, cuando todavía no teníamos casos clínicos aquí en el Ecuador, hasta que llegó el famoso caso cero en febrero 29. Yo me acuerdo que ese día yo me encontraba atendiendo en la consulta médica en la ciudad de La Troncal, donde atendía los días sábados, y de repente en mi celular salió la notificación: primer caso de COVID en el Ecuador. Era una mañana, yo me acuerdo.
Y junto con mi esposa, yo le comentaba a mi esposa, mijita, ya tenemos a ese virus acá. Y yo estaba atendiendo a un paciente y me acuerdo esa mañana yo le comenté, ya tenemos el coronavirus, hay que tomar las medidas del caso. En un primer momento sentí temor, no lo voy a negar, como muchos colegas médicos lo han sentido y muchos han pagado con su vida el haber estado en primera línea de fuego. Pero después yo me dije, hay que tomar las precauciones del caso. En ese momento suspendí mi consulta, me acuerdo, y me trasladé con mi esposa a la ciudad de Guayaquil para proveernos de material de bioseguridad. Porque yo sabía, en mi conocimiento, al haber estudiado lo que había pasado en China y lo que había pasado en Italia, sabía que era una cuestión de tiempo lo que iba a suceder aquí en el Ecuador. Y no me equivoqué, lamentablemente no me equivoqué. Ese día era una especie de ebullición allá por las calles Manuel Galesio, Boyacá, me acuerdo en Guayaquil, las distribuidoras atestadas de gente por comprar mascarilla, alcohol, gel, donde uno ve también un poco la miseria humana de gente que acaparaba grandes cantidades de material de bioseguridad que después le hizo falta a los médicos, personas que compraban 200, 300 mascarillas, personas particulares que no entiendo con qué finalidad, gel, alcohol, todo eso se acabó en horas. Me acuerdo que con mi esposa, junto con la gente de nuestro pueblo, estábamos ahí haciendo cola, porque también nosotros los médicos queríamos, en el caso particular mío, proveerme de algunas cosas, porque ya se nos venía la ola de casos. Les cuento que con suma dificultad y debido a los contactos que uno tiene como profesional médico, pude hacerme de material, pero justamente material para nuestra protección personal, tanto el de mi esposa, el mío y el de mis hijos. Medicación ni se diga, desde ese momento comenzó a generarse una compra pero masiva de productos que se necesitan para este tipo de epidemias, como productos para aumentar el sistema inmunológico, vitamina C, inmunoestimuladores, y el famoso, que después lo hicieron famoso, perdón, que en ese momento no era famoso, era un desconocido, la hidroxicloroquina. Hasta ese momento Guayaquil, me acuerdo, y todo el Ecuador, la gente estaba con un temor y sobre todo cundía el pánico, se veía en las caras de la gente la tensión ante esto. Pero ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Y eso es lo incomprensible, que tardaré yo años en comprender qué fue lo que sucedió. Porque en la semana que comenzó el 2 de marzo hasta el 16 de marzo, 2 de marzo cayó el lunes, 9 de marzo también, y la población del Ecuador, tanto la de Milagro, donde yo resido y donde ejerzo mi profesión, la de Guayaquil y la del resto del país, vivían la vida como que si no estuviera pasando nada. Yo me acuerdo que por motivos personales viajé en la semana del 2 y del 9 unas 2 veces a Guayaquil y la gente no estaba usando mascarilla. Milagro tampoco, la gente no usaba mascarilla, a pesar de que ya se había reportado el primer caso. Y ahí yo considero que comienza la falla de los sistemas de salud, propiamente dicho, en nuestro país, que en ese momento en que se llegó el primer caso se debió haber declarado el cierre total de fronteras. Por ahí salió una doctora de la OMS, creo que representante del Ecuador, una señora Watson, doctora Watson, que decía que solamente la mascarilla tenía que ser usada si usted estaba cerca de un contagio, de una persona que estaba contagiada, o en un lugar donde había casos sintomáticos, se decía. Eso fue una recomendación que yo considero que nos hizo daño. Tal vez ella lo hizo con la buena intención del caso, porque recuerden que esta enfermedad es nueva y ustedes han visto cómo la OMS ha dicho una semana una cosa, la otra semana otra,
y se ha cambiado la perspectiva de esto de una manera que es verdaderamente aterradora. No se ponen de acuerdo a veces ciertas entidades de salud con lo que dice la OMS, ciertos gobiernos discrepan con la OMS. Lo cierto que en este tipo de situaciones considero que hay que tener sentido común. El sentido común, en mi concepto, a pesar de que soy un hombre de ciencia, que el conocimiento científico. Si ya había un caso, y probablemente ese caso contagió a algunas personas, debió haberse decretado obligatorio de mascarillas ya desde el 1 de marzo. Desde el 2 de marzo, 2 de marzo, que en la semana del 2 de marzo. Volví a Guayaquil era el sábado 7 de marzo, con mi esposa a hacer unas diligencias y yo le decía, mira, mija, nosotros nos vemos como verdaderos extraños, porque estamos con mascarilla y la gente nos quedaba mirando como marcianos. Nadie usaba mascarilla cuando en esas semanas ya se estaba incubando la catástrofe que iba a venir en los días subsiguientes. Y posteriormente llega la fecha que yo la considero, por lo que he hecho, seguimientos de casos a nivel nacional de lo que ha sucedido, llega el fin de semana del viernes 13 de marzo, sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo. Comenzaron los hospitales, especialmente aquí en la provincia del Guayas, de Guayaquil, Milagro y todos los cantones de la provincia, a atestarse los servicios de emergencia de pacientes ya afectados con el COVID, en condiciones verdaderamente precarias. Y ahí comienza la gran tragedia humanitaria del Ecuador, que se cernió sobre la provincia del Guayas, especialmente en Guayaquil, donde fue el foco principal de la pandemia. Pero también Milagro, aquí donde yo ejerzo mi profesión, vivió en una manera un poco más reducida esa tragedia. Era de ver los casos clínicos y las personas que comenzaron a fallecer en la semana del 16 de marzo, 23 de marzo, 30 de marzo, que fue el pico donde hubo prácticamente un promedio en los hospitales de Guayaquil, y le digo porque yo tengo contacto con los jefes de los servicios de emergencia del IE Los Ceibos y Teodoro Maldonado Cargo, 70 a 80 defunciones diarias. Esa es la realidad, que tal vez no está contabilizada porque no todos se les pudo hacer la prueba del COVID y resultaron pocos casos confirmados de los fallecidos y a los otros se les puso el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. En realidad les digo que los casos de insuficiencia respiratoria eran casos de COVID, porque al observar las tomografías se puede evidenciar las graves lesiones pulmonares que estos pacientes tenían. Pero como no había pruebas, obviamente quedaron con ese diagnóstico. Fue una verdadera catástrofe aquí en el Ecuador, por donde falló básicamente el haber asumido una postura verdaderamente radical desde el principio. Cierre de aeropuertos, cierre de fronteras, y eso pues ha desembocado en la gran cantidad de personas fallecidas, tanto en Guayaquil, en Milagro, en Daule, en Durán, en San Borondón y en todas las ciudades del Ecuador donde ha habido casos de COVID. Pero obviamente la tragedia está centrada aquí en la provincia del Guayas. Ahora bien, ¿por qué el alto índice de mortalidad en los pacientes ya estando hospitalizados? Porque los pacientes vinieron ya en estados de insuficiencia respiratoria con un colapso verdadero del pulmón en que prácticamente era poco o nada lo que se podía hacer. Muchos médicos, entre ellos mi persona, nos quedamos observando especialmente el comportamiento de los casos clínicos. Y conforme pasaron los días y las semanas,
especialmente compartiendo experiencias con colegas, nos dábamos cuenta de una cosa, y esa fue la situación que ha llevado al aumento significativo de casos y de muertes por COVID aquí en la provincia del Guayas. Las personas, muchas personas que fallecieron, pecaron, yo digo la palabra pecaron en el sentido de que no le dieron importancia a síntomas mínimos que presentaron. Y eso fue fatal. Pacientes que tenían febrícula, apenas una febrícula o decaimiento, porque no todos los casos, ya vamos a explicar, de coronavirus se dan con la sintomatología característica que habla el libro, o por lo menos las primeras publicaciones: tos, fiebre, dolor torácico y dificultad respiratoria. Ahí fue la primera equivocación en el enfoque de los médicos, no solo aquí en el Ecuador, porque nosotros aquí en el Ecuador lo que hicimos fue copiar lo que se estaba haciendo en ese momento en Italia, en España, que a propósito España es el otro país de Europa con gran cantidad de casos, igual que Italia. Nosotros lo que hicimos fue adaptar en la medida de las circunstancias los protocolos de tratamiento conforme a la experiencia italiana, a la experiencia china y a la experiencia española. Porque como esta es una enfermedad nueva, obviamente no había protocolos de entrada como para poder hacer un tratamiento efectivo en todos los casos. Nosotros estamos aprendiendo al andar los médicos, porque cada vez nos sorprende más las manifestaciones tan diversas que tiene el coronavirus en distintos tipos de pacientes. Pero se nos había pegado la idea a nosotros los médicos, en nuestra mente, de que todo era síntoma respiratorio. Ya con la observación clínica que se comenzó a dar en Alemania especialmente, los alemanes fueron los primeros que determinaron que había otras alteraciones aparte de las respiratorias, como la alteración del gusto y del olfato. Y verdad que este es un síntoma, un signo que se observa en casi en todos los pacientes, por lo menos que yo he podido entrevistar y tratar aquí en Milagro. Y en Guayaquil los mismos casos. Del olfato, pérdida del sabor a la comida, decaimiento, un síndrome de dolor articular en algunos pacientes, dolor en la rodilla, dolor en las articulaciones de las manos, dolor en el cuerpo, también mialgias, dolores musculares, fiebre, como que si fuera un dengue clásico, muy parecido en sus ciertas manifestaciones clínicas al dengue. Pero, estimados amigos que me escuchan a través de esta transmisión compartida por la radio La Voz de Milagro, no todos los casos de coronavirus son floridos y la gravedad del paciente no está relacionada, con los síntomas clínicos. Hay pacientes que presentan solamente febrícula y un decaimiento, o pacientes que solamente han presentado fiebre y ligeras artralgias. Artralgia quiere decir dolores articulares. Pero cuando se le mandaba a tomar una radiografía estándar de tórax, o en el caso de que la radiografía no nos daba una imagen muy clara, una tomografía torácica, comenzábamos a encontrar verdaderamente un grado de devastación en ese pulmón. Un pulmón tomado por un proceso neumónico que más que neumonía era una neumonitis intersticial, como ya lo vamos a explicar. Las típicas imágenes en vidrio esmerilado que se observaban en los campos pulmonares hicieron pensar al principio a médicos en China, y le digo que no se avisparon, porque los que verdaderamente se avisparon en esta situación fueron los italianos, que hicieron autopsias que vamos a hablar. No todo el mundo trató el problema como que si fuera una neumonía y aplicaron protocolos obviamente para eso, intubación, ventilación mecánica, y todos estos procedimientos
no lograron aumentar la tasa de supervivencia. De 10 pacientes entubados, 9 fallecían y 1 sobrevivía. Y eso se dio tanto en Europa como en China. Entonces, un prestigioso médico alemán, que en este momento no me llega el nombre porque es difícil de pronunciar, ya comenzó a observar de que la enfermedad no solamente que generaba una neumonitis o un problema pulmonar verdaderamente severo, sino que también generaba un colapso en otros órganos, lo que se conoce en términos médicos como falla multisistémica. Comenzó a fallar el corazón, comenzó a fallar el cerebro, el riñón, y se encontraban lesiones de distinto tipo, especialmente a nivel del aparato circulatorio. Este doctor alemán dijo en sus observaciones de que lo que generaba esa falla multisistémica quiere decir una afección en varios órganos, era el estado de hipoxia severa a que llegaba el paciente, o sea, la falta de oxígeno. Porque el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el agente viral que produce el COVID-19, tiene una afinidad para poder unirse a la hemoglobina de la sangre. Y el virus, al unirse, sacaba la porción M de la hemoglobina, que era importante para la captación de oxígeno, porque gracias a esa fracción M es que la hemoglobina puede convertirse en un transportador de oxígeno a todo el cuerpo. Esa fracción M era retirada por el coronavirus, dejando prácticamente a la fracción globina en indefensión y sin la presencia de este gas, como es el oxígeno, de este elemento tan importante para que los tejidos del cuerpo tengan salud y bienestar y no entren en hipoxia tisular. Comenzó a observarse también que la ventilación mecánica, en lugar de favorecer al paciente, empeoraba su sitio, porque si tú le das ventilación mecánica a un pulmón hipóxico, prácticamente lo llevas a colapsar. Y entonces se determinó que verdaderamente ese era uno de los mecanismos productores del colapso pulmonar que se observaba en el paciente y posteriormente el colapso sistémico. Y es verdad esto, porque ustedes se darán cuenta que en las primeras semanas de marzo y en febrero, que ya los italianos también tenían sus casos ya desde el casi mediados de febrero, comenzó a haber una alta mortandad, pacientes que atestaban las salas de UCI y con un promedio de 9 de 10 fallecían y a pesar de la intubación, hasta que por fin se le prendió el foco a los médicos italianos y comenzaron, después de haber tenido un mes sombrío, más de un mes, con esta cantidad de casos que ustedes han visto a través de la prensa y las redes sociales de gran magnitud de muertes, hicieron autopsia de 500 cadáveres. Y en esas autopsias, ¿qué es lo que se encontró? De que la enfermedad producía internamente un trastorno de la coagulación a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, promovía la trombosis intravascular tanto en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, en el riñón, generando una falla global. Es decir, que gracias a estas autopsias efectuadas por los médicos en Italia, a estos anatomopatólogos que arriesgaron su vida para investigar qué es lo que producía el COVID internamente, prácticamente quedaron sorprendidos y anonadados de ver lo letal que es el coronavirus, el SARS-CoV-2, en producir determinado tipo de lesiones en el aparato circulatorio. Un proceso inflamatorio, discúlpenme la palabra, estimados escuchas, estimados amigos, oyentes, un
escenario brutal de inflamación a nivel de arterias del corazón, de arterias del cerebro, de arterias del riñón, falla también a nivel del hígado, y se comenzó a determinar de que la lesión pulmonar, que era la que provocaba el fallecimiento de los pacientes, en realidad era una tromboembolia pulmonar. Es decir, que hasta ese momento la manera como se estaba enfocando el tratamiento del COVID-19 era errónea. Por eso que falló en China el tratamiento, falló en Italia al principio, en España, porque se trataba esto como que si fuera una neumonía viral con complicaciones de distrés respiratorio, cuando en realidad era una tromboembolia pulmonar lo que estaba sucediendo. Una vez que los italianos determinaron esto, médicos prestigiosos también de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, e inclusive aquí en nuestro país, sin irnos muy lejos, hemos estado ya cambiando el enfoque del tratamiento. Y ese cambio radical de 180 grados que hemos hecho en el enfoque del tratamiento es lo que nos está en este momento ayudando a salvar vidas, porque ya estamos viendo que muchos casos que llegan con distrés respiratorio grave, con pacientes con dolor torácico, con fiebre, que están saturando mal, los podemos salvar porque sencillamente en la producción de la enfermedad han entrado en juego estos factores trombóticos. Y es por consiguiente que las líneas de tratamiento variaron totalmente. En Italia, en España, en Estados Unidos, pero principalmente en Italia y en Alemania, se está tratando al COVID-19 como una enfermedad trombótica, porque, como dije anteriormente, este virus es letal para la parte circulatoria, destruye el vaso sanguíneo, promueve los mecanismos que llevan a la trombosis. Primero provoca inflamación del vaso y luego trombosis. Comenzaron a verse que entraban sustancias del sistema inflamatorio en mayor cantidad que otras, especialmente la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 provoca un estado o lo que se llama una tormenta inflamatoria, que es la que, especialmente cuando ya el paciente llega en un estadio avanzado de la infección, es el que le hace pagar factura y muere. Solamente se está usando en esta etapa con buenos resultados los biológicos como el tocilizumab, que el nombre comercial aquí en el Ecuador es Atenra, en pacientes ya bien graves. Lamentablemente la escasez de este producto debido al acaparamiento irresponsable de personas que trafican con el dolor humano, ha hecho que muchas personas en fase avanzada hayan fallecido en las salas hospitalarias. Por esta intervención nace una nueva esperanza, porque debido a la observación clínica y a lo que gracias a los amigos anatomopatólogos italianos descubrieron, el enfoque ha cambiado. Ahorita estamos utilizando en los pacientes desde inicio, por lo menos yo lo hago así, corticoterapia agresiva, anticoagulación agresiva y antibióticos de manera agresiva. Les cuento que los resultados han cambiado. Ya no se observa la tasa de mortalidad tan alta de la segunda quincena de marzo y estamos viendo a pacientes que se están recuperando. El sistema de investigación a nivel de países como Alemania, Italia y Inglaterra ya están dentro de estos mecanismos buscando un medicamento que promueva una inhibición de la replicación del virus y sobre todo
para de esta manera detener esta cascada de acontecimientos protrombóticos, que es lo que está llevando o lo que hizo aumentar la tasa de gran mortalidad. Estimados amigos, al tenerse ya parte de conocimiento de los mecanismos de producción del COVID-19, nos abre a todos los médicos grandes expectativas sobre los nuevos tratamientos o las nuevas drogas que han de venir. Algo que sí les quería comentar, mis queridos oyentes, es que soy muy escéptico en cuanto a que la vacuna vaya a funcionar. Es una apreciación personal mía, pero les voy a explicar por qué. Porque la vacuna, no podemos nosotros hablar de vacuna de un virus como el SARS-CoV-2 que muta cada mes. Y aquí viene la otra parte que les quería comentar. Las manifestaciones clínicas iniciales que se observaron en Italia, tos, fiebre, disnea, la dificultad respiratoria, la presencia de alteraciones del olfato, gusto, esos síntomas no se presentan en todos los pacientes. Les voy a hablar de lo que yo he visto aquí en mi consulta. Sobre todo aquí en Milagro, el virus le ha pasado factura a muchas personas jóvenes. A lo contrario de lo que uno observa en la casuística, o sea, en el recolectamiento de casos en Europa y en Estados Unidos, perdón, en Europa básicamente, y en China, donde eran personas mayores las que eran afectadas por el virus y morían. Aquí, en nuestra querida ciudad de Milagro, han muerto mujeres jóvenes de 30 años, hombres de 35, empresarios de 40 años, 42 años, es decir, en plena edad de productividad, donde un ser humano puede decirse se lo considera todavía joven. Pero en mi observación me di cuenta que muchos de los jóvenes que fallecieron aquí en Milagro eran pacientes obesos. Y ahí vamos a otro punto de la enfermedad. Es imposible en una alocución abarcar tantos temas, pero he tratado de ir amenamente hablando con ustedes y sobre todo usando un vocabulario que me puedan ustedes entender, no ese vocabulario científico, tan científico que hablamos los médicos. Pero se comenzó a observar, yo comencé a ver, tal persona falleció aquí en Milagro, otra persona falleció, todos eran jóvenes, 40 años, obesos. Otros, en cambio, eran hipertensos, otros eran diabéticos, otros tenían asma bronquial, otros sufrían de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí sí se vino a confirmar lo que decían los chinos y los italianos, de que los pacientes con comorbilidades prácticamente eran los más afectados por el virus. Y esa realidad se plasmó aquí en Milagro. En Guayaquil también sucedió algo muy parecido de mortandad en esos grupos poblacionales. Además de eso, otro punto que aquí no se igualaron las estadísticas con las observadas en Europa, es que aquí hemos observado personas de 25 años, hombres jóvenes, jóvenes de 23 años, 24, 25 años, que cuando les ha afectado el coronavirus han debutado con manifestaciones clínicas de tipo circulatorio. Aquí ustedes pueden observar jóvenes que están bajo tratamiento, que los tenemos bajo tratamiento, que fueron al médico únicamente porque, como dice el doctor, se me está durmiendo la mano, se me está durmiendo la pierna, se me está durmiendo el pie. Siento una angustia, una desesperación en el pecho. Le tomábamos la presión, 170, 180 sobre 120. Un joven de 25 años de edad, cuando a esa edad no da hipertensión arterial. Mujeres que debutan con mareo, con vértigo, es decir, que le da vuelta a las cosas, adormecimiento de la mano. Y el único tal vez síntoma de los característicos clásicos del coronavirus
Es que sí, dicen, sí, doctor, hace 10 días tuve una fiebre, pero que me vino y por la misma se fue. Una tos seca por ahí nomás, pero me duró 2 días, me tomé esas agüitas calientes, me tomé, dice, el nin, bueno, todas estas cosas de nuestra medicina tradicional, el eucalipto, me hice vaporizaciones, pero ahorita estoy presentando esto, doctor, y una angustia terrible. Siento como que me late el pecho y se me acelera el corazón. Le tomábamos la saturación de oxígeno, la observábamos bien, 96%. Pero encontrábamos una taquicardia que, ¿para qué les cuento? 120, 130 latidos por minuto, con presión arterial normal. Poniéndome el estetoscopio, escuchando el corazón, comienzo a observar disminución. A pesar de la taquicardia, el paciente tenía ruidos cardíacos hipofonéticos, poco audibles. Y cuando ya le mandé a hacer el electrocardiograma, observo signos de miocarditis. Con lo que concuerda lo que está sucediendo con las observaciones que en esta semana comenzaron a aparecer en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, de que en jóvenes el coronavirus está produciendo gran daño a nivel del corazón, daño cardiovascular, daño en las células del miocardio. Y es entonces que estamos ante un virus que cada mes nos sorprende con algo diferente, porque es un virus que muta y genera distintas reacciones inflamatorias. También se observó ahorita reportes que vienen de Estados Unidos de jóvenes de 28 años que desarrollaron accidente cerebrovascular por coronavirus, por COVID. Algunos llegaron a una hemorragia intracraneal que tuvieron que ser intervenidos. En el momento en que se estaba haciendo la intervención quirúrgica, el neurocirujano le comentaba al otro, mira, oye, estoy destapando este vaso y mira acá cómo se ve que se está formando otro coágulo más en el otro área del cerebro. Miren, o sea, es una variedad florida de síntomas clínicos que produce el COVID-19. Y por otro lado, tenemos el asunto de cómo está esto afectando especialmente el asunto de las complicaciones. Todos los pacientes no están respondiendo significativamente a la terapia, los primeros pacientes. Y les digo porque con mucho dolor en mi alma tengo que hablarles sobre muchos colegas míos que han fallecido. Médicos importantes de la ciudad de Guayaquil. Sobre todo Guayaquil es donde ha perdido una gran cantidad de médicos tan valiosos, Dios mío. Y Milagro también. Pero obviamente no comparemos el tamaño de Milagro con el de Guayaquil. Y dentro de esta hecatombe que se ha producido, los médicos, aquí en Milagro, muchos médicos que estaban hospitalizados, ya sea en el IES, el hospital del IES en Milagro, otros en el León Becerra, cuando se han completado su proceso de recuperación, algunos, a pesar de haber transcurrido el tiempo de tratamiento, no se han recuperado totalmente bien. Y es porque este virus, a pesar de que ya termina la fase de inflamación, como que vuelve a reactivarse. Vuelve a reactivarse. Hay personas que ya han pasado 30 días y están, pero a los 5 o 6 días vuelven a recaer. Otra vez presentan un poco de decaimiento, un poco de fiebre. Y es entonces donde yo me digo, esto hay que tratarlo agresivamente desde el principio. Y se lo digo no solamente a los amigos de la ciudad de Milagro y la ciudad de Guayaquil, donde tengo bastantes amigos que me están viendo. La falla en haber tenido esa casuística alta de casos
y sobre todo casos fatales, alto nivel de mortalidad aquí en Guayaquil, perdón, es que muchas personas no le pararon bola, disculpe que use esta palabra, no le dieron importancia a los síntomas más pequeños que comenzaron a presentar cuando recién les comenzó la infección. Mucha gente llega a la consulta habiendo estado 6 de fiebre. Hay un síntoma capital como es el ardor faríngeo, esa sensación de escozor y calentamiento que uno siente en la garganta, que ya nos indica que ya tienes el virus en la garganta y por lo tanto tienes que erradicarlo, porque 4 días te da chance el virus. El virus no es tan malvado, te da 4 días. Pero la gente, además del paracetamol, que ya vamos a hablar algo del paracetamol que lo va a dejar a ustedes sorprendidos, además de usar el paracetamol y por ahí una agüita otra o hacerse esas gárgaras de sal, no han hecho otra cosa más. Pasan los 7 días y ya no están con febrícula, están con dificultad respiratoria, no pueden respirar bien, les duele la cabeza, están saturando, comenzando ya a saturar bajo el oxígeno y enseguida obviamente colapsan. Usted ha visto en las redes sociales cómo hay muchos pacientes que terminan en la foto que pone los videos, que se desploman en plena calle y de todas las edades, es por el colapso general. Porque quiero que se graben esto, estimados amigos radioescuchas de Facebook, perdón, los que me están viendo en esta transmisión de Facebook Live en vivo. La sintomatología clínica del coronavirus, o sea, lo que usted presenta de síntomas, no presenta relación con los destrozos que ya el virus le está haciendo en el interior de su cuerpo. Mi consejo, cuando usted ya esté con poco de febrícula, un poquito de decaimiento, aunque no tenga tos, aunque no tenga dificultad respiratoria, tiene usted que elevar su sistema inmunológico. Hay estos productos muy buenos como el BIR, como el Caloba, que se los puede tomar para aumentar las defensas a la entrada del virus a nuestro organismo. También yo les recomiendo, además del BIR, del Caloba, que tomen la N-acetilcisteína, el famoso, que viene con muchas marcas comerciales, Fluimucil, Acetiflu. No por el hecho de que eso le va a ayudar a ustedes a desgarrar, sino que eso ayuda internamente como un gran antioxidante para evitar un mecanismo que se produce debido al COVID en el pulmón que se llama estrés oxidativo y que lleva al colapso del pulmón. Es decir, no olviden estos productos como el BIR, el Caloba, que son buenos. Yo por lo menos en casos leves, cuando recién está comenzando la cosa, ayudan a aumentar el sistema inmunológico. La N-acetilcisteína efervescente, un comprimido diario, usted comienza a tomar eso, a hidratarse bastante, a tomar bastante líquido. Y por favor, no me tome paracetamol. Una de las causas que ha provocado alto nivel de fallecimientos en Guayaquil y en Milagro es porque solo se han echado paracetamol, lo han tomado por 4, 5, 6, 7 días. ¿Y saben lo que produce el paracetamol? Esta observación no es mía, pero la he podido comprobar. Es de un colega internista muy prestigioso de la ciudad de Guayaquil, como el doctor Francisco Tama, que él en sus observaciones determinó que el paracetamol hace agotar una sustancia que es importante para la integridad del pulmón, que se llama el glutatión hepático. Si usted tiene una febrícula, haga las medidas que yo le dije. Inmunoestimuladores tipo Caloba, BIR, tome la N-acetilcisteína. Si es que tiene un brote febril alto, puede recurrir a la dipirona o el metamizol. Pero trate en lo posible de no usar el paracetamol. Salvo que tenga verdaderamente un brote febril alto, úselo pero por unos 2-3 días, hasta que la fiebre se calme. Pero no lo use por tantos días seguidos como ha sido la tónica que se ha observado. La vitamina C también, con zinc.
Es importante que forme parte de su arsenal terapéutico. Esto le ayudará a usted a no ir a buscar cita médica en los hospitales. Los hospitales están atestados. A pesar de que ha bajado un poco el flujo estas semanas, siguen estando atestados y más bien usted se va a contagiar ahí en el área de emergencia con otros casos que están verdaderamente severos. Porque en esta enfermedad hay algo fundamental que se llama carga viral. ¿Qué es la carga viral? Usted debe haber escuchado eso. Es cuando usted está en un ambiente donde hay alta concentración del virus. Si yo voy a una sala de emergencia de un hospital, obviamente que la carga viral es alta porque así como yo voy a buscar atención médica, hay otros pacientes que están haciendo fila para ser atendidos y muchos en condiciones clínicas verdaderamente deplorables. El COVID-19 es una enfermedad que debería tratarse ambulatoriamente en casa. El problema es que nosotros lo dejamos avanzar porque no le prestamos atención a las primeras manifestaciones clínicas que se presentan. Una simple febrícula, como les dije, y decaimiento ya los debe poner en aviso. Ya ponte pilas, nos dice nuestro cuerpo. No dejar pasar de que venga la tos, que vengan otros síntomas generales y de acuerdo a su sistema inmunitario, eso le puede pasar factura. Por consiguiente, estimados radioescuchas, un buen sistema inmunitario fortalecido, cualquier cosa que le aumente el sistema inmunitario, bienvenido sea para esta enfermedad. Hay muchas otras cosas más. Yo solamente me he referido a dos cosas que generalmente se están usando mucho y que yo en mi práctica personal lo considero buenos productos. La N-acetilcisteína, la vitamina C. Ya en caso de que la enfermedad comience a tomar un ribete un poquito ya de mayor gravedad, a pesar de estar con estas medidas, ahí sí tiene usted que buscar a un médico clínico, a un médico internista, a un médico intensivista, porque considero que debido a las sutilezas con que está esta enfermedad afectando, provocando síndromes neurológicos de tipo vascular, lesiones de miocardio, miocarditis, lesiones renales, es evidente que esta enfermedad llamada COVID-19 va a tener que ser un problema de salud pública donde los médicos tenemos que jugar un rol protagónico en saber orientar al paciente que va a nuestra consulta a buscar una solución de los problemas. Pero ojo, estimados amigos, hay esperanzas. La curva de mortalidad por lo menos se ha logrado detener en parte. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte ustedes. La cuarentena tiene que mantenerse por unos días más y luego vendrá el distanciamiento social. Usen mascarilla, por favor, una mascarilla buena. Si tienen una N95, esa les dura una semana, o un barbijo, lo que llaman en España barbijo, que es la mascarilla quirúrgica, esa sí tienen que diariamente eliminarla, pero usen mascarilla, guarden la distancia social. A los jóvenes, yo sé que hay muchos jóvenes que están encerrados en sus casas. Le digo por experiencia propia, porque yo también tengo hijos jóvenes y se desesperan por salir, porque obviamente tienen ese vigor de la juventud de salir. Pero yo también les digo a los jóvenes, ustedes saben que si están saliendo mucho, pueden traer el virus a su casa y hacerle daño a los seres que ustedes más quieren, a sus abuelos. ¿Cuántos abuelitos hemos perdido en esta pandemia del COVID-19? Para terminar, hay muchos aspectos que me faltarán discutir porque esto recién está comenzando. Ecuatorianos, milagreños, guayaquileños, quiteños, mantenses, portovejenses, los que me estén escuchando. Aquí yo, el doctor José Valverde Velázquez, médico internista de la ciudad de Milagros, quiero terminar mi alocución con un mensaje de esperanza. Ciudadanos del mundo, ciudadanos de Milagros, de mi querida ciudad de Milagros, porque a pesar de ser guayaquileño yo,
le he cogido un cariño a esta ciudad. Yo vivo aquí, mi esposa es milagreña. Me siento en la obligación moral de decirles que no pierdan la fe. Yo sé que esto ha traído no solamente un gran dolor humano a nuestras familias por las pérdidas que hemos tenido, ha traído también trastornos en nuestra economía. Ha habido casos de empresas que han cerrado, han despedido trabajadores, todo eso, pero no perdamos la fe. Ya la ciencia está sobre la pista de los mecanismos, como hablamos, de que esto es una enfermedad vascular y por lo tanto ya se están haciendo los tratamientos respectivos. Quería terminar con estas palabras de ánimo para ustedes, a los que profesamos la fe cristiana, como el caso mío, aunque soy un cristiano gnóstico, pero tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Que los bendiga a todos ustedes, a todos los que me están escuchando, y que juntos superaremos esto. Lo vamos a superar. Tengamos fe de que eso va a ser así. Confiemos en la ciencia, en Dios primero, perdón, luego en la ciencia, luego en lo que hacemos humanamente los médicos que nos ponemos la camiseta y que vamos a tener muchos mejores días. Ahora, me hacen unas preguntas a mí de que si esta enfermedad, doctor, ¿cuánto tiempo nos acompañará? Yo ahí sí les digo, esto por lo menos nos acompañará unos 2 años. La vida no va a ser ya la misma, porque vamos a tener que mantener un distanciamiento social por ese periodo de tiempo. Pero pronto, ya con lo que se está descubriendo, Dios mediante volveremos a la normalidad, y eso es lo que esperamos en un corto periodo de tiempo. Y recuerden entonces, para terminar esta charla, el coronavirus, el COVID-19 no es una enfermedad del aparato respiratorio. El aparato respiratorio es solamente uno de los tantos aparatos que afecta. Esta es una definición propia del doctor José Valverde, que yo con mi esposa ayer hablaba, y yo, esto le voy a decir a mis amigos que me vean por la transmisión. El COVID-19 es una enfermedad inflamatoria de los vasos sanguíneos que genera un colapso vascular multisistémico con complicaciones trombóticas al por mayor, intravasculares en todos los órganos importantes de la economía. Por eso que los médicos que estamos tratando COVID, tratamos la enfermedad globalmente, no solamente enfocada en un solo órgano. Que tengan un resto de la tarde muy lindo. Muchas gracias, estimados amigos.